Bueno, entonces, él se había quedado pendiente, ¿sí?, del TP6, que tenía todos los elementos patrimoniales del activo y del pasivo. ¿Qué les había quedado? ¿La concesión o el pasivo nada más? Díganme ustedes. El pasivo, bien, perfecto, el pasivo. Bien, entonces decía acá, deudas a corto y a largo plazo. A partir de la información que se brinda a continuación, determinar el saldo o las partidas que componen el pasivo al 30/6 del 19, cierre de su ejercicio económico, indicando asimismo si pertenecen al pasivo corriente o no corriente. Recuerden que la forma de fraccionar al pasivo en el estado de situación patrimonial no es por rubros diferentes que no van a compartir en corriente y no corriente. La forma de mostrar al pasivo en el estado de situación patrimonial es según la naturaleza, según quién es el acreedor, según a quién el ente le debe, a los empleados, a los entes recaudadores de impuestos, a los proveedores de la actividad del ente, a quien le prestó dinero, ¿sí? Entonces, según a quién el ente le debe, o sea, quién es el acreedor, de esa manera se muestran. Y pueden compartir el mismo fraccionamiento, o sea, pueden compartir los mismos tipos de pasivos, tanto en corriente como en no corriente, ¿sí? Recordamos eso. Dice acá, la agencia de viajes Expotur desea adquirir nuevos equipos informáticos, por lo que solicita y obtiene en el Banco de la Nación Argentina un préstamo sin interés, dado que se pretende incentivar al sector. ¿Sí? El importe del mismo es de 180.000 pesos y se pactan 18 cuotas, le falta una S acá, mensuales, iguales y consecutivas. ¿Sí? La primera cuota vence el 10 del 6 del 19, ¿sí? Bien. Con fecha 2 de mayo del 19, el banco acredita en su cuenta corriente el importe de 180.000 pesos, previa deducción de los gastos y sellados del 1%. Bien, entonces, acá tenemos de Expotur dos pasivos contraídos. El pasivo contraído, perdón, de este préstamo que pidió, de 180.000 pesos, en 18 cuotas iguales y sin interés, ¿sí? Independientemente que el monto acreditado en la cuenta bancaria sea menor, porque en ese momento corresponde el pago de parte del ente de los gastos de sellado, eso no quiere decir que la deuda total sea menos de 180.000. La deuda total es 180.000 en 18 cuotas iguales y consecutivas. Obviamente, ¿de cuánto va a ser cada cuota entonces? ¿De cuánto será cada cuota si son iguales y consecutivas? De 10.000. Bien. Recuerden que estamos mostrando el pasivo financiero en este caso, que el rubro se llama préstamos o deudas financieras. Lo estamos mostrando al cierre del 30/6 del 19. Y dice que la primera cuota, ¿sí?, venció, y entiéndase, se pagó, no está aclarado, pero entendamos que venció y se pagó, el 10 del 6. O sea, al 30/6 del 19, al 30/6 del 19, ¿sí? ¿Cuál es la deuda? La deuda que tenemos que mostrar. La deuda al 30/6 del 19. El total de la deuda. Ahora vemos dónde. El total de la deuda. 170.000, sí. Entonces, préstamos. Miren dónde estoy haciendo porque yo estoy medio desastre. Va a ser igual a 170.000, ¿sí? Esta va a ser al 30/6 del 19. Ahora, vamos a ver cómo lo fraccionamos en el pasivo corriente y en el pasivo no corriente, porque no le podemos mentir al usuario y decirle que los 170.000 hay que cancelarlos con el activos corrientes
en los próximos 12 meses, porque ahí el usuario va a analizar si el activo corriente le alcanza para cancelar a todo el pasivo corriente. Y no es así, porque todas las deudas no van a vencer dentro de los próximos 12 meses de contado el cierre del ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a mostrar? ¿Qué total vamos a mostrar en el pasivo corriente? A ver. Si muestro 130 y 50, Matías, estoy llegando a 180 y estamos poniéndonos de acuerdo que la deuda al cierre, por lo que estoy entendiendo del enunciado, es 170, porque la primer cuota ya venció. ¿Sí? ¿Qué vamos a bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. Si se pactan 18 cuotas mensuales iguales y consecutivas, vamos a ponernos de acuerdo que la primer cuota ya fue pagada. Venció y se pagó. ¿Sí? Vamos a ponernos de acuerdo en eso. Yo entiendo lo que dice Matías, pero vamos suponiendo que venció, vamos a aclararlo, y fue pagada. ¿Sí? Bien. Entonces, contamos, ¿sí? Contamos cuántas cuotas tenemos que van a vencer: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero del 20, febrero del 20, marzo del 20, abril del 20, mayo del 21, junio del 20, que va a vencer el 10 del 6 del 20, si vencen los días 10, ¿sí? 12 cuotas de 10.000 pesos cada una, o sea, vamos a fraccionar 120.000 en el pasivo corriente y 50.000, ¿sí?, en el pasivo no corriente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Esto? ¿Sí? Bien. Ahora dice, con fecha 3 del 5 del 19, siempre tenemos que mirar, nunca tenemos que perder de vista la fecha de cierre del ejercicio, ¿eh? Nunca. Con fecha 3 del 5 del 19, la agencia recibe de un cliente el importe de $1.000 a cuenta de un viaje a realizar en el mes de julio del 2021 a Cancún. ¿Sí? El tipo de cambio a ese momento es de $1 igual 69 pesos. El tipo de cambio al 30/6 del 19 es de 70 pesos. Hice un desastre. Hice un desastre. Bien, ¿qué les parece acá? Primero, estamos analizando pasivos. ¿Sí? Y estamos analizando pasivos, y en este caso se trata de un pasivo. Bueno, estoy haciendo un desastre porque tiré el agua arriba del teclado. Bien, se trata de un pasivo pactado. Primero, ¿la venta está perfeccionada? ¿La prestación del servicio está perfeccionada? No, perfecto. Entonces, ¿qué cuenta usamos para mostrar este pasivo? ¿Con quién tenemos la deuda? Exacto, con un cliente. Ese anticipo de cliente. Los anticipos de clientes, las normas contables, nos piden que los mostremos solitos, no integrando ningún tipo de ni deudas comerciales, ni préstamos, ni remuneraciones y cargas sociales, ni deudas fiscales, sino solos, separados, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver cómo fue la registración cuando nosotros el 3 de mayo cobramos esta seña de $1.000. Nos podemos registrar en dólares. ¿Qué registramos? ¿Qué registramos? Bien, 69.000 pesos. Entonces, ¿pero qué registramos? Caja, muy bien, caja, 69, bien. Y al haber... Anticipo de cliente. Bien, anticipo de cliente,
obviamente pasivo, 69.000. Bien, eso, o sea que tenemos al cierre un mayor de una cuenta de pasivo medida a su valor de origen, ¿sí? A los 69.000, eso tenemos. Pero ahora estamos al cierre, ¿sí? Y sabemos que el tipo de cambio al cierre, o sea, al 30.06 del 19, ya no es $1.69, sino que es $1.70, ¿sí? Entonces, este pasivo está medido a la fecha de origen. Entonces, ¿qué les parece? Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para mostrarlo a la fecha de cierre, a esta deuda? ¿Qué les parece? ¿Cuánto fue el tipo de cambio? Aumentó un peso, ¿sí? Un peso aumentó de 69 a 70, ¿sí? Y los dólares son 1.000, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que seguro hacer? Anticipo de clientes. ¿Por qué valor lo tenemos que dejar mostrado? Bien, diferencia de cotización. En este caso, esta diferencia de cotización, ¿qué puede ser? Puede ser positiva o negativa, ¿sí? En este caso, es negativa. Espero me quedó este asiento acá. ¿Sí? Y, obvio, al haber, una cosa, mira, justo. Y al haber entonces, anticipo de clientes, ¿sí? No estamos pidiendo, no estoy pidiendo la registración, simplemente para que entiendan qué estamos haciendo, ¿sí? O sea, miren todas las cuentas que estuvieron tocándose. Dejamos valuado el pasivo, la cotización al cierre. Al tener que aumentar, y ahora sí, el saldo del anticipo de clientes se forma de los 69.000 originales, más 1.000 por la diferencia del tipo de cambio, entonces, ahora la cuenta anticipo de clientes al cierre, ¿sí? Anticipo de clientes al cierre, va a ser de 70.000. ¿Esto lo tenían grabado ustedes en la clase? ¿O yo estoy loca? Sí, ¿no? ¿No tenían grabada esta clase? ¿Hasta el práctico 6 no lo tenían grabado? Las clases subidas y grabadas, la solución. ¿O no? Hola, ¿lo tenían grabado o no? A mí me parece que sí. No, no, para saber nada más, ¿eh? ¿Esta no? Ah, ¿hasta el 5 tenían grabado? ¿El 6 no? Oh, qué chica nada. Miren lo que hice para hacerme la viva. ¿Esta no? Bueno, perfecto. ¿Está bien entonces? Bien. Antonella dice que no. ¿Todos dicen que no? Yo estaba convencida que estaba. Bien. No, creo que no. Ah, bueno, bueno. Con fecha 20 del 6 del 19 se adquieren artículos de piscina para ser utilizados en los próximos 4 meses por un importe de 6.000, pagaderos a 15 días de la fecha de factura. Bien. No vamos a hacer la registración. Estamos hablando de los pasivos, a cuánto asciende el pasivo y vamos a saber en qué en qué partida del pasivo lo mostramos. A ver acá. ¿En qué les parece? ¿Qué tipo de pasivo es este? Corriente, bien, bien, bien. Deudas comerciales, muy bien. En deudas comerciales. Bien, acá no hay discusión alguna, no hay intereses para aumentar el pasivo, no hay diferencia de cambio porque es moneda nacional, o sea que este pasivo en deuda va a estar mostrado en deudas comerciales por 6.000 pesos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien.
Con fecha 30 del 6 se recibe la factura de gas correspondiente al mes de junio del 19 por un importe de 3.200. ¿Dónde lo vamos a mostrar? Este. ¿Qué les parece? También, igual. Así Andrés nos escribe lo mismo. Pasivo, pasivo corriente, deudas comerciales, 3.200, ¿sí? Perfecto. Y este último dice, con fecha 30 del 6 se sabe que los sueldos correspondientes al personal por el mes de mayo ascienden a 10.000 y que las retenciones son del 20%. Asimismo, las contribuciones patronales del mes son de 25.000. Yo tendría que decirles esto, del mes de junio, porque los de mayo ya están devengados y están expuestos. ¿Por qué de mayo? Al 30 del 6, ya los de mayo se devengaron y seguramente se pagaron. ¿Se pueden especificar en deudas comerciales? No sé a qué te referís, Dan, no me doy cuenta. Deudas comerciales es un rubro. Deudas financieras es otro rubro. A ver, no sé si no estoy entendiendo. Ah, sí, todas van a estar en deudas comerciales. Sí, 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 sí. Ahora después vamos a ver qué pedía la consigna. Lo que digo acá, yo lo que digo es esto. Si dice que se sabe, es que estamos hablando de los sueldos de junio, que justo estamos el último día del mes, el último día del ejercicio, ¿sí? Se devengaron los sueldos de junio. Lo que pasa es que como justamente los sueldos de junio también deberían devengarse el SAC, el aguinaldo, vieron que el aguinaldo, eh, si bien se devenga de manera continua durante todo el ejercicio, se genera la deuda, según la ley de contrato de trabajo, en junio y en diciembre, ¿sí? Vamos a ponerle acá junio. Bueno, entonces, primero, ¿qué pasivo es? ¿Dentro de qué rubro lo vamos a mostrar? ¿Y a cuánto va a ascender? A ver. Esto tiene fecha de exigibilidad, claro, corriente, y tiene fecha de exigibilidad, pero que lo paguemos o lo que no lo paguemos, nosotros es exigible este pasivo, es exigible dentro de los próximos 12 meses, ¿sí? Bien, también en deudas comerciales, ¿sí? Y acá entonces, ¿de cuánto va a ser? Si quieren podemos ver la composición. Podemos ver la composición de cómo mostramos el neto entre ambas cuentas. Cargas sociales no podemos decir, miren, podemos mostrar sueldos a pagar, que es el sueldo de bolsillo que el empleado se va a llevar a su casa. O sea, estamos viendo cómo sería la composición de las notas. O sea, deudas comerciales, en este caso, tendría la composición. Ahora la vamos a armar. Sueldos a pagar, ¿cómo se conformaría? Se conformaría de el sueldo bruto menos la retención. Porque lo que se lleva de bolsillo a su casa el empleado es el sueldo bruto menos la retención, que el empleador se la retiene y el empleador después la tiene que depositar al organismo recaudador, ¿sí? Entonces, como sujeto acreedor empleado es el sueldo bruto menos la retención, o sea, 100.000 menos el 20% de 100.000, o sea, como cuenta sueldos a pagar, 80.000. ¿Sí? Bien. Y después, como otro pasivo, que lo podemos llamar directamente cargas sociales, a pagar o a depositar, no importa, si es lo mismo. ¿De qué va a estar conformado? Estaba conformado de los 20.000 que le quitamos al empleado y no se lo damos porque hay que depositarlo al organismo recaudador, más
la contribución patronal, que es lo que el empleador debe aportar para los componentes de previsión social, de obra social. Estoy haciendo todo esto abierto para que veamos de dónde sale, ¿sí? Sintetizando, las cargas sociales, mirá si seré salame lo que estoy haciendo, son iguales a 45.000 pesos, ¿sí? Y todas son de sueldos a pagar 80.000, cargas sociales a depositar 45.000, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos mostrar al pasivo en corriente y en no corriente de esta empresa Expotur, vamos a decir que esta empresa tiene en deudas financieras corrientes 120.000 pesos y en deudas financieras no corrientes 50.000 pesos, perdón, ¿sí? Después tiene separado en anticipo de clientes 70.000 pesos, ¿sí? Y después dentro del pasivo corriente en deudas comerciales, con una apertura de nota, ¿qué tiene? Total, deudas comerciales, que eso va a estar explicado en la nota, la composición, ¿qué tiene? 6.000 más 3.200, 9.200, 9.200 más los 45.000, los escucho. 9.200 más los 45.000, 54.200. 54.200. Muy bien, muy bien. 54.200 en pasivo corriente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con la contribución y la carga social? Claro, está bien, eran las mismas, ¿sí? Entonces, financieras, que se llaman préstamos, abierto en corriente y en no corriente, anticipo de cliente solito, ¿sí? Y deudas comerciales, donde la nota va a estar decir, el rubro se compone de, gastos a pagar, luz, gas, teléfono a pagar, por ejemplo, y sueldos a pagar, 80, y cargas sociales a depositar, 45. ¿Sí? La nota a que va a hacer referencia a deudas comerciales se va a conformar de estas cuentas, ¿sí? Esta la podemos llamar, yo le voy a poner acá entre paréntesis la cuenta. Esta puede ser gastos a pagar. Este también puede ser lo mismo, gastos a pagar. Las dos pueden ser. Gastos a pagar. Obviamente que si la cuenta está repetida, la vamos a poner separada, ¿sí? Y esta, como dice acá, sueldos a pagar y cargas sociales a depositar. Las demostramos siempre separados porque no solamente que, por dos motivos, porque tienen generalmente distintos vencimientos, ¿sí? Porque las cargas sociales a depositar, el vencimiento de esa deuda lo determina el organismo recaudador, que en este caso es la AFIP, y el sueldo a pagar, según la ley de sociedades, deberá abonarse dentro del quinto día hábil del mes siguiente, bueno, no importa. Pero sobre todo porque son a dos sujetos distintos, una es al empleado y otra es al organismo recaudador. ¿Sí? Los sueldos a pagar se muestran dentro de las deudas comerciales, ¿sí? En la nota que explica, la nota que va a decir. Las deudas comerciales. Nota X, no sé. ¿Sí? Entonces, ahora en la nota va a decir, el rubro se compone de las... Recuerden que
la composición y evolución de los rubros forma parte de la información complementaria. El rubro se compone de la siguiente manera. 2 puntos. Yo que soy tan... ¿saben qué problema tengo? Bueno, no importa qué problema tengo. Se compone de la siguiente manera. Gastos a pagar, no ponemos 2 veces. 9.200. Pero la pucha. Gastos a pagar, 9.200. Ay, chicos. Discúlpenme. El rubro no es deudas comerciales. El rubro es remuneraciones y cargas sociales. O deudas sociales solas. El rubro es este. Deudas comerciales se forma solamente... Deudas comerciales se forma solamente, perdone, discúlpenme, de gastos a pagar. ¿Sí? Y ahora, tal cual, remuneraciones y cargas sociales. Me disculpan, ninguno igual, ninguno no se dio cuenta que la profesora estaba diciendo cualquier cosa, porque no se acuerda lo que hablamos en el estado de situación. ¿Sí? Remuneraciones y cargas sociales. Ahora sí, el rubro se compone de... Dos puntos. Y ahí sí va la composición. Sueldos a pagar, que es el pasivo hacia el empleado, 80.000. Cargas sociales a depositar o cargas sociales a pagar. Ahora saco el amarillo. Cargas sociales. Ay, Diana, querida. Cargas sociales a depositar. 45.000. Total del rubro. No se ríen, ¿eh? No se ríen de la desprolijidad de esto. Total del rubro, ahí le voy a sacar lo amarillo. Total del rubro. Otra vez más, total del rubro. 125.000. ¿Sí? A ver, el 20% de los sueldos. El 20% de los sueldos, que son 100.000, son 20.000. Más la contribución patronal, 45.000. 134.200 las cargas sociales. A ver, ¿por qué te parece? No, no me van a no me parece que estoy equivocado de esto. A ver. ¿Qué les parece? Remuneraciones y cargas sociales. Nota. A ver, Ignacio. Se compone de estas dos cuentas. Recuerden que las cuentas sintéticas o analíticas son las que se muestran en la registración, que a los efectos de la exposición se muestran en la información complementaria y se expone con el rubro. Ah, no, bueno, pero es que yo los confundí. Vamos de vuelta. Deudas comerciales, igual no da, no sé si daba eso. Deudas comerciales se forma de la papelería que no pagué y el gasto de la factura de gas que llegó y no vencía. Deudas comerciales, pasivo corriente, el rubro se compone de la siguiente manera. Gastos a pagar, 9.200, punto. Remuneraciones y cargas sociales, el rubro se compone de... ¿Está bien? ¿Se entendió esta confusión que les hice?
No sé por qué venía embalada. Venía embalada con las deudas comerciales. Vamos a pensar, ¿qué otro tipo de deudas podríamos incluir dentro de las deudas comerciales? A ver, además de esta papelería que no pagué, del gas que llegó la factura y quedó la deuda al cierre. Bien, en realidad, bueno, la papelería es como un proveedor, sí, proveedores, pero por la actividad principal. Bien, ¿qué más podría haber? No, Mati, los sueldos van remuneraciones y cargas sociales, ¿viste? A ver. No, ahí fue el error. Por eso insisto con esto, porque ahí fue el error. Remuneraciones y cargas sociales es el rubro donde está la deuda que tiene el ente para con sus empleados y para con los organismos recaudadores. ¿Sí? Ahí está. Para cerrar esto, ¿qué me estaría faltando? Me estaría faltando mostrar, para terminarlo y hacerlo bien, anticipo de clientes que va solito como otro rubro. Lo voy a poner acá. Anticipo de clientes, 70.000. Y préstamos, ahí vamos, ahí te leo, préstamos corrientes 120. Total del pasivo corriente, total del pasivo corriente, 9.200, más 125, más 70, más, pero esperen. ¿Cuándo era el viaje del señor de Punta Cana? Julio del 21. Pero julio. Entonces, el señor de Punta Cana, muy bien. El señor de Punta Cana se va a ir de acá. ¿Sí? Oh. El señor de Punta Cana se va a ir de acá. ¿Sí? Bien. Total de pasivo corriente, entonces, 9.200 más 125 más 120. ¿Sí? Le hacemos caso a Ignacio y a Adam. 254, 200. ¿Sí? Ahora, pasivo no corriente. Anticipo de cliente, 70.000. Préstamos. ¿Cuánto nos había quedado? 50, ¿no? Creo. ¿50? ¿Puede ser? 50. Bien. Total de pasivo no corriente. 120.000. ¿Sí? Ahora sí, perdón el lío que les hice con los sueldos. No sé qué estaba pensando. ¿Sí? Los sueldos y las cargas sociales no forman parte de las deudas comerciales, sino que son otro tipo de acreedores a quienes el ente le debe. ¿Sí? ¿Está bien así? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿ninguna duda con este entonces? Sí, No. el pasivo también. Total pasivo, muy bien, total pasivo. Muy bien, total pasivo. Serían 300, ¿no? 74
¿200? ¿Sí? Perfecto. Lo que sí que quiero que quede claro es esto. Esto que yo hice acá, el rubro se compone de esto es la nota, ¿sí? En remuneraciones y cargas sociales dice nota tal, y están mostrados los 125. Todo esto que está acá, que lo voy a pintar de amarillo, esto está en la información complementaria, no está en el cuerpo del Estado. ¿Sí? El rubro se compone de la siguiente manera, también está en la información complementaria. Acá va a decir deudas comerciales, nota tanto, y al lado va a decir 9.200, ¿sí? Esto, lo que está pintado de amarillo, está en la información complementaria. ¿Sí? ¿Está claro? En el cuerpo del Estado, en el pasivo, está deudas comerciales 9.200, remuneraciones y cargas sociales 125.000, ¿sí? Préstamos 120.000, y obviamente que el préstamo también va a tener una nota. ¿Qué va a decir la nota? El rubro se compone de 12 cuotas iguales y consecutivas de 10.000 pesos cada una. Sí, duda teórica, sí, Ignacio. Ah, ¿vos fuiste que preguntaste algo de contingente más arriba? Alguien leí que preguntó algo de contingente y que yo le dije, ahora te leo. No, Andrés era. Sí, escucho. Ah, Andrés, sí. A ver, Ignacio y Andrés, ahí vamos con los dos. Ah, determinable y determinado tiene que ver, no estaba en la definición. Los dos son ciertos, porque no hay duda que deben ser cancelados. La cancelación no está sujeta a la voluntad del ente. La diferencia es que los pasivos ciertos determinados conocemos con exactitud el importe y la fecha de vencimiento. Como por ejemplo, acá la factura de luz que llegó, de gas que llegó a pagar, ya estaba exteriorizado cuándo vencía y cuánto era el importe. ¿Sí? Si nosotros estamos por cerrar el ejercicio y se dice, tenemos como una información que sabemos que todos los meses el abono de internet es 1.000 pesos, ¿sí? Y no llegó la factura. No podemos omitir reconocer ese pasivo porque es cierto que el servicio nos fue prestado, mal o bien, como a Mati, y que la deuda la tenemos, pero no conocemos con exactitud el monto, porque tal vez aumentó, por ejemplo, y tampoco llegó el comprobante para registrarlo. Entonces, debemos reconocer ese gasto de Internet y ese pasivo, pero no tenemos no la certeza, sino la exactitud del monto y la fecha de vencimiento. Es preferible poner gastos de Internet 1.000 pesos a gastos de Internet a pagar 1.000 pesos, aunque no tengamos el comprobante, por el hecho de que es cierta esa deuda, ¿sí? No está determinado el monto y el vencimiento. Por eso a ese tipo de pasivos se los llama determinables. Pero son ciertos. A ver si fui clara. Bien, y ahora Andrés tenía otro problema, que nada que ver mezclar o confundir un pasivo cierto, determinado o determinable, donde hay certeza en cuanto a la obligación a cancelar en bienes, en servicios o en dinero, con un pasivo contingente, ¿sí? Un pasivo contingente es el que está a la espera o no de que un hecho futuro ocurra para ser cierto. O sea, hay alta probabilidad de que lo sea, pero no es certeza absoluta. Entonces un pasivo contingente está vinculado, por ejemplo, a un juicio que le iniciaron al ente, donde hay alta probabilidad de
que eso se transforme en cierto, que el juez determine sí, hay que pagar, y que el monto aproximado sea de X, y ahí debemos reconocerlo dentro del pasivo como previsiones, ¿recuerdan? Constituir la previsión y remostrarla, pero como un pasivo contingente, y en la nota habrá que explicar. El rubro previsiones se compone de un juicio iniciado por un empleado que había sido echado y la indemnización corresponde a lo que deberá cancelarse en el caso de salir desfavorecido en el juicio, donde es altamente probable que el ente deba hacerse cargo, por ejemplo. Está la diferencia entre determinable y de pasivo contingente, que no tiene nada que ver uno con el otro. ¿Sí? Bueno, si quieren hacemos 5 minutitos que tengo que ir al baño y a llenar el mate, y vemos un poquito, empezamos a ver un poquito el de patrimonio neto, porque es lo que más dificulta, no lo quiero dejar todo para... Igual en realidad el miércoles van a dar práctica, y van a poder... No, no sé si hace falta. Si quieren repasemos, porque el miércoles lo único que tiene que hacer Iván es dar patrimonio neto, o sea, el TP8, y podría empezar con el TP9. Pero igual el TP9 lo podría hacer el lunes 22, y yo el miércoles 24 yo voy a dar análisis y voy a dar repaso. No sé si me están siguiendo, justo lo que estaba hablando Dani y yo estoy pensando en voz alta. Oh, ¿no están? Sí están, son 10 TP, sí. De análisis, en el parcial va a entrar solamente teoría, práctica no. La práctica la vamos a dejar. No la vamos a poner en el parcial. O sea que van a tener para repasar el viernes hasta la semana que sigue, pero sin necesidad de, o sea, sin la práctica del TP10. No, el sistema de aprobación del sistema de aprobación va a tener que ver con, de la promoción, va a tener que complementarse con el trabajo que van a tener que ya está, Mati les dividió los trabajos grupales para, ¿no? ¿O no? ¿No? Ahí lo reto. Ahí lo reto. No te preocupes, Mati, escúchame. Acá me dicen que no está subido, ¿no le dividiste los grupos los dos TP? No. Y otra cosa, está subido el TP 8, 9 y 10, ¿no? Porque eso me están preguntando también. No tiene internet, ¿está? Que mejor no nos acerquemos porque nos mata. Yo tenía entendido que lo había... Nada, no, ni siquiera tiene WhatsApp. Mira, le voy a hacer una llamada común. Esperen que lo voy a llamar. Esperen, ahora voy a parar un poquito esto de grabar. Vamos a ver entonces, de vuelta, ¿sí? De vuelta, los componentes del patrimonio neto, y de paso que repasamos patrimonio neto. A ver, ¿alguien está preguntando algo? ¿Quién preguntó algo? Un compa de nuestro grupo dejó. Bueno, obviamente, nada de poner al que dejó para hacerles el amigo, porque ese que dejó después va a tener que estar en el coloquio del otro trabajo, ¿sí? Bueno, por esas cosas nada, datan de muchos años, poner al que no hace nada. Bien, reforcemos esto. Recordemos esto, ¿sí? Los componentes del patrimonio neto, ¿sí? Que separábamos aquellos que formaban parte del capital original, ¿sí?
por una cuestión de que la Ley General de Sociedades me obliga a mostrarlos separados, ¿sí? Entonces, si bien una prima de emisión es una extensión del capital, no por una cuestión legal, no la puedo mostrar dentro de la cuenta de acciones en circulación, sino que la muestro en otro grupo, que se llaman aportes no capitalizados. Y ahí estaba no solo la prima, sino el ajuste de capital, que eso ya lo saben desde cuando vimos modelos, que no podíamos ajustar la cuenta capital y el ajuste meterlo en la cuenta capital, sino que tenemos que usar otra cuenta que se llamaba ajuste de capital, ¿sí? Recuerden que esta cuenta es la que utilizamos cuando aplicamos el ajuste por inflación y reexpresamos el capital, ¿sí? Entonces, aparecen estas otras partidas nuevas que antes no habíamos hablado, como el aporte irrevocable y como la prima de emisión, ¿sí? Separaditas, que antes no sabían. Y después los resultados, que lo único que sabíamos eran resultado del ejercicio número 1, resultados acumulados, ahora vemos qué destino le puede dar el ente a los resultados, ¿sí? Separarlos, si son obviamente ganancias, no se pueden reservar pérdidas, reservar, separar, obviamente son ganancias reservadas o reservas, es una obviedad que sean ganancias, no puedo reservar pérdidas, ¿sí? Y ellas tenemos las obligatorias o las no obligatorias, voluntarias, y los resultados no asignados, que son los que están a la espera de que el ente decida hacer con ellos, o distribuirlos, o capitalizarlos, o constituir reservas, ¿sí? Son los que están a la espera. Bien, creo que esto ya medio está. Ustedes me van a ir diciendo, yo voy a ir a lo que me parece que tendríamos que repasar. ¿Se entendió lo que era la prima de emisión? ¿O mazo? A ver. ¿Qué me pueden decir de la prima de emisión? Si hay prima de emisión es porque la emisión es sobre la par. ¿Por qué es sobre la par? Sobre el valor nominal. El valor nominal original y digamos, definido por el ente cuando se constituyó, en este caso por una sociedad anónima, ¿sí? Si la emisión es a la par es porque se emiten nuevas acciones, pero sin exigirle a los accionistas que integren un valor superior, sino que integren el valor nominal, ¿sí? Y bajo la par sería exactamente lo contrario, exigirles un valor menor al valor nominal. No vamos a profundizar en eso, simplemente que sepan cómo pueden ser las emisiones de acciones, ¿sí? No voy a hablar todo de vuelta a la clase, quiero que vayamos a lo concreto, qué es lo que quieren que veamos, cómo no sé, qué punto de esto, o vamos directamente al estado de evolución. Si les parece que está claro o no, porque estamos repasando en realidad. A ver. No estoy, ¿qué pasa que no habla más nadie? ¿No? Yo no estoy como Mati, congelada. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Preguntas, dudas. Las primas se muestran en aportes no capitalizados por ser lo que se considera extensiones del capital, ¿sí? Pero así como el ajuste al capital producto de haber reexpresado el capital no se puede mostrar en la cuenta capital, una emisión de acciones posterior a la emisión de acciones original, donde hubo que obligar a los nuevos accionistas a que integren un valor mayor al valor nominal, es decir, se hizo una emisión con prima, con este sobrevalor pagado por encima del valor nominal. ¿Pagado por quién? Por los accionistas de la sociedad, ¿sí? Entonces,
no puedo mostrarlo dentro de la cuenta de acciones en circulación por una cuestión de un impedimento legal. Por eso se llaman aportes no capitalizados, porque no están dentro del capital original. ¿Sí? Entonces, decíamos que la prima es este valor, mayor valor pagado, o sea, encima del valor nominal. ¿Cuánto le exigimos a los accionistas que no son los originales? O sí, o una parte sí, una parte no, o todos nuevos, o los mismos. ¿Cuánto les exigimos por encima del valor nominal para que no haya un perjuicio entre los accionistas anteriores y los accionistas nuevos? Obviamente el perjuicio de los anteriores respecto de los nuevos, ¿sí? Entonces, en nuestro ejemplo básico, decimos que una sociedad que había comenzado con un patrimonio formado por 100 acciones de valor nominal 100, total del patrimonio neto al inicio 10.000, y que luego de 1, 2, 5, 8, 27, 92 ejercicios económicos había logrado resultados por 3.000, el patrimonio a esa fecha, luego de no sé cuántos ejercicios pueden haber pasado, no importa cuántos, el patrimonio había aumentado en 13.000. ¿Quiere decir esto qué? Que los accionistas dueños de esta sociedad, a esta altura, lograron una participación equivalente por cada acción que cada uno posee de 130. Aumentaron su participación. ¿Y por qué? Y porque la sociedad obtuvo ganancias, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora tenemos que emitir acciones para emplear el capital, porque sale más caro pedir prestado al banco que hacer una nueva emisión de acciones y que se incorporen nuevos socios o socios viejos o los que ya están, no importa eso. Nos conviene hacer una nueva emisión, ¿sí? Y a los nuevos les vamos a exigir solamente que suscriban e integren el valor nominal por cada acción, que era de 100. Entonces, a los nuevos les exigimos que integren menos de lo que logró la participación cada uno de los anteriores. Entonces, si hacemos esto, somos injustos con los anteriores porque le bajamos su participación. ¿Y eso cómo se ve? Y bueno, miren lo que hacemos. Miren si nosotros estas 50 acciones nuevas las emitimos a 100 y no les exigimos más nada a los accionistas. Tenemos un patrimonio neto de 18.000 dividido 150 acciones que ahora hay emitidas, me da una participación de 120. Entonces, ¿el efecto doble cuál es? El accionista viejo, que había logrado una participación de 130, por culpa de esta nueva emisión, ahora tiene una participación de 120 por cada acción. Y el accionista nuevo, que solamente integra 100 al valor nominal, está 50, de golpe aparece con una participación de 120, habiendo solo integrado 100. ¿Se entiende el efecto de una emisión posterior a la inicial sin contemplar la prima de emisión? No voy a gritar como una loca si no me están atentos y contestando, ¿eh? ¿Sí? Entonces, para evitar esta situación, ¿qué hacemos? Todo equiparado. A los viejos, que no baje la participación que tenían antes de la emisión. Y a los nuevos, para equiparar los derechos con los antiguos, los obligamos a integrar más que el valor nominal. Los obligamos a integrar con una prima de emisión. ¿Y que cómo la calculamos? Y bueno, la calculamos en función de qué porcentaje aumentó, ¿sí?, el patrimonio neto
sobre el valor nominal. Aumentó un 30%, ¿sí? Entonces, el 30% de 50 acciones a valor nominal 100, que es 5.000, el 30% son 1.500. Si los obligamos a integrar, además del valor nominal, esta prima del 30%, nuestro nuevo valor del patrimonio neto, dividido la cantidad de acciones que ahora circulan, tiene el mismo valor unitario que tenía previo a la emisión. Entonces, a los nuevos señores accionistas, los obligo, derecho que nace, a integrar 6.500 en lugar de 5.000. ¿Sí? Integración posterior a la suscripción. Eso es lo más, para mí esto es lo más complicado que tiene este tema. No sé qué opinan. El aporte irrevocable es la antesala de una próxima emisión de acciones o de un aumento de capital. ¿Por qué? Porque el aporte irrevocable es posible en las sociedades anónimas y también en las SRL. Así dice la Ley General de Sociedades, ¿sí? Entonces, ¿qué figura es el aporte irrevocable? El aporte irrevocable es un aumento de capital que aún no se transformó en capital, en la cuenta capital, porque le falta trámite, un trámite, que es publicar los edictos, llamar a asamblea, que la asamblea lo apruebe, que todos voten. Falta tiempo y la sociedad necesita auxilio financiero ya. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿qué dice el órgano ejecutivo? Hagan un aporte irrevocable. Quienes pretendan dentro de poco participar en la nueva aumento de capital, hagan el aporte irrevocable, el directorio lo acepta, lo pone a consideración de la asamblea, mientras tanto la sociedad recibió recursos financieros y empieza a saldar deudas, a hacer lo que tenga que hacer, pagar lo que fuese, ¿sí? Cancelar proveedores, cancelar préstamos bancarios, cancelar lo que sea. Mientras se hace el trámite para el próximo aumento de capital, que obviamente seguro va a ser con prima de emisión. ¿Sí? Esto es todo explicación de cómo funciona. Pero no hay nada más que el asiento de cuando se registra. Caja, aporte irrevocable. Cuando se emitan las acciones, que terminó el tramiterío, terminó todos los pasos a seguir, esta cuenta de patrimonio neto, digamos, se salda y se aumenta el capital original. Que repito, es muy probable que esto no sea solamente acciones en circulación, sino que sea con prima de emisión, para no perjudicar a los antiguos accionistas, como ya lo vimos recién. Esto entonces sería una variación cualitativa del patrimonio neto, y cuando el aporte irrevocable se recibe, es una variación cuantitativa del patrimonio neto, porque está aumentando el patrimonio neto en su monto, en su magnitud. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, recepción del aporte irrevocable, variación cuantitativa del patrimonio neto, capitalización del aporte irrevocable, una cuenta de patrimonio neto que disminuye al debe, una cuenta de patrimonio neto que aumenta al haber, el efecto al patrimonio neto total no le hace nada. ¿Sí? Esto es para que sepan que muchas veces la Ley General de Sociedades lo prevé cuando una sociedad puede demostrar que se puede producir un daño grave porque alguien algún ajeno está comprando de a poco para
acciones que circulan y se cotizan en la bolsa, ¿sí? Para, para generar un desmedro o un perjuicio en la sociedad que está funcionando, en la empresa en marcha, se prevé que alguien pueda comprar, que alguna empresa, alguna sociedad anónima pueda comprar sus propias acciones, ¿sí? Eso se hace, por eso dice, tienen que cumplir estas condiciones, para evitar un daño grave, simplemente para que sepan, ¿sí? Bien, y después, estos resultados que se fueron generando en los ejercicios transcurridos, el destino puede ser reservarlos, separarlos para evitar que se distribuyan, y otros resultados que están ahí a la espera de tomar alguna decisión con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué decisiones pueden tomar los socios reunidos en asamblea? Cualquier tipo de sociedad, cualquiera. Distribuir las utilidades, y esto se llama distribuir mediante dividendos, se le llaman dividendos, ¿sí? Reinvertirlos en la empresa, o sea, dejarlos, o dejarlos en resultados no asignados y no hacer nada, o asignarlos, porque la Ley General de Sociedades lo pide, porque el Estatuto de Creación de la Sociedad lo pide, o porque la Asamblea lo está decidiendo en ese momento, en la Asamblea. Constituyamos una reserva porque, como hay por la pandemia, es altamente probable que el año que viene no se puedan repartir dividendos. Entonces, reservamos resultados de este ejercicio, no los repartimos, para que, si el año que viene el resultado del periodo sea una pérdida, se puedan repartir, se pueda desafectar esta reserva para repartir. Ese es el mecanismo de esta reinversión y dejarlos en reservas, no dejarlos en nada, ¿sí? Bueno, y absorber quebrantos es exclusivo, en general es exclusivo de la reserva legal. Bien, y respecto a la distribución de dividendos, o sea, respecto a distribuir los beneficios entre los socios o accionistas, cuando se trata de una SA, se puede decidir repartir esos dividendos en activos, por ejemplo, dinero, o por ejemplo, otros activos, que en general el otro activo que se reparte son inversiones, porque no voy a estar repartiéndole a los accionistas, vos llevate una silla, vos llevate un escritorio, vos llevate una PC, porque entonces es algo que la sociedad entre en liquidación y que no esté en marcha. Pues si la empresa sigue estando en marcha, no voy a estar repartiendo los bienes que se usan, porque no se puede trabajar más. Pero sí es común, si no hay efectivo, repartir, por ejemplo, en inversiones, en títulos, en acciones de otras sociedades, en títulos públicos, ¿sí? Que están en el rubro inversiones, porque en realidad están ahí para generar una renta. O sea, si no tengo efectivo en caja y banco, le puedo repartir títulos públicos a los accionistas. Entonces, eso es si yo reparto en algún activo, distribuyo en algún activo. Pero particularmente en las SA, además de esa posibilidad, puedo decir, bueno, no quiero sacrificar activos para repartir porque tengo lo justo. Entonces, una parte vamos a darle a los accionistas certificados, títulos que digan por acciones a emitir. ¿Sí? Entonces, en ese caso, le estamos entregando como un certificado que dice, bueno, sos acreedor de esta acción sin tener necesidad de integrarla. Por eso se le llama acciones liberadas. ¿Sí? Le entrego sin necesidad de, de que ellos tengan que integrar ese valor. Entonces, repartir dividendos en acciones es entregarle un certificado que cuando se emitan las acciones se les va a entregar sin que ellos tengan que integrar. Eso es distribuir dividendos en acciones. ¿Sí? Por eso dice que se llaman acá, ¿ven? Acciones liberadas. Y esto es lo que expliqué recién. Bueno, a lo que voy, perdón. ¿Por qué es cualitativa? Porque la decisión es
Un dividendo en acciones forma parte de aportes no capitalizados, ¿sí? Y la cuenta que voy a achicar cuando lo estoy decidiendo es resultados no asignados. Dos cuentas de patrimonio neto, una al debe y una al haber, la variación en el total del patrimonio neto es neutra, ¿sí? En cambio, cuando voy a repartir en activos, ya sea dinero en efectivo, ya sea por transferencia bancaria, ya sea con alguna inversión, ahí estoy generando la obligación a cancelarla en el activo. Entonces, el patrimonio neto sufre una disminución, varía cuantitativamente y genero este pasivo para con los socios o accionistas. ¿Sí? Por eso, un ejemplo de una decisión de la asamblea puede ser, de los resultados no asignados, distribuir algunos en efectivo, otros en especie, léase en inversiones, por ejemplo, que ambos implican una variación cuantitativa, y otros distribuirlos en acciones, donde el patrimonio neto está debitado y la partida de patrimonio neto, repito, de aportes no capitalizados también está acreditada, o sea que el efecto es neutro, ¿sí? En ese caso la variación dijimos que era cualitativa, ¿sí? Bueno, las reservas, depende cuál sea el destino, ¿sí? Es toda ganancia que se separa para evitar su distribución, o sea, no es que una reserva que me muero muerta. ¿A dónde decía, perdón, Ignacio, reservas legales? ¿A dónde? ¿A dónde decías, Ignacio, que decía reservas legales? Ah, es la reserva. En realidad, la reserva legal, la reserva de la Ley General de Sociedades es una. Pero capaz que hay reservas de otras leyes, de una ley provincial. Supongamos que sea un ente que tenga parte mixta y parte privada y parte pública, y que hay una ley nacional o provincial que obliga a constituir reservas. También es creada por ley. No es la general, la reserva legal de la Ley General de Sociedades, pero puede haber alguna reserva, pero puede haber una reserva legal que, muy específico es esto, ¿no? Que no sea la reserva legal del artículo 70 de la Ley General de Sociedades. No sé si esa es la pregunta. Entendí, o sea, si te respondí lo que estás preguntando. Bien. Bueno, la clasificación está legal, es esta, pero puede haber alguna otra, ¿sí? Específica, creada por una ley, qué sé yo, provincial, de aquellos que tienen aquellos proveedores del Estado, por decir algo, tienen que constituir una reserva legal por el caso de para cumplimiento de contrato, no sé, me está ocurriendo cualquier cosa, ¿eh? ¿Sí? Bien, entonces, la constitución de la reserva legal, saco de resultados no asignados, afecto esos resultados no asignados a resultados separados en la cuenta reserva legal. Una variación también cualitativa del patrimonio neto. Pero cuando se produce una pérdida, un quebranto, solamente para eso puedo usar la reserva legal. Saco la reserva legal, le devuelvo a resultado no asignado, porque se produjo un quebranto, una pérdida en el ejercicio. ¿Sí? Eso es lo que se permite hacer. Obviamente esta reserva legal que se forma con el 5% de la ganancia de cada ejercicio hasta llegar al 20% del capital, hasta que la reserva no alcance su monto, si fue desafectada, no se van a poder distribuir ganancias. ¿Sí? Eso es lo que decía acá. Y después están otras que, bueno, alguna la puede establecer el estatuto, por eso también es obligatoria, porque está obligada por el estatuto de creación, y otras que se llaman facultativas o voluntarias, que son decisiones, como le decía yo recién hoy, por ejemplo, una reserva para futuros dividendos, que lo aprobó y lo decidió la Asamblea.
¿sí? Tanto la facultativa como la estatutaria, cualquiera de las dos, perdón, se constituye, obviamente, separando resultados no asignados para separarlos para esta reserva, y si la quiero desafectar, obviamente, achico la reserva y vuelve a resultados no asignados. ¿Sí? Por eso hablamos de las reservas, hablamos de constitución o desafectación. Estoy moviendo de lugar a dos partidas de los resultados acumulados. O los mantengo separados, o los dejo, todo lo que esté en resultados no asignados se puede decidir hacer cualquier cosa, distribuirlo todo, siempre y cuando obviamente todos estén de acuerdo. ¿Sí? Bien. El estado, que es un estado dinámico, ¿sí? Que muestra los saldos. Por eso decimos que es una matriz de doble entrada, porque las columnas son las partidas que vimos de patrimonio neto, en los dos grandes grupos, aportes y resultados acumulados. Y las filas son las variaciones que sufrió el patrimonio neto, los cambios que sufrió. Por eso decimos que es dinámico. Parte de los saldos iniciales, o sea, de los saldos al cierre del ejercicio anterior, muestra los movimientos que hubo en el patrimonio neto, no las variaciones cual y cuantitativas de activos y pasivos, que siempre se confunden con eso. Cuando les pedimos ejemplos de variaciones cualitativas y cuantitativas del patrimonio neto, específicamente, se confunden y hablan de las variaciones cual y cuanti de activos y pasivos, donde hay resultados. Acá estamos en el patrimonio neto, ¿sí? Directamente. Y obviamente los saldos nuevos al cierre. Entonces, así no se haya celebrado una asamblea durante el ejercicio, mínimamente lo que va a estar seguro en el estado de evolución va a ser el resultado del ejercicio, que se va a mostrar el importe. Yo les había hecho esta relación, que el resultado del ejercicio en el estado de situación patrimonial está implícito dentro del total del patrimonio neto. En el estado de resultados están mostradas las causas que lo generaron y el monto. Y en el estado de evolución está el importe, pero no están las causas. O sea, está presente en los tres estados. ¿Sí? Y acá habíamos visto una estructura simple, miren acá, los dos grandes componentes, aportes de los propietarios, resultados acumulados, los reservados, los no reservados, y los aportes, los capitalizados, que es la cuenta capital social o la cuenta acción de circulación, no hay otra para pensar acá, y el no capitalizado que podrá estar la prima de emisión, si es una SA, el aporte irrevocable, los dividendos en acciones, si es una SA, ¿sí? Los saldos al inicio del periodo, que no son otra cosa que los saldos al cierre del estado de evolución del ejercicio anterior, los movimientos que pudo haber habido durante el ejercicio. En la última fila seguro que va a estar el resultado del ejercicio, porque lo tengo que llevar acá. Se reveló, se refundieron las cuentas de resultado positivo y negativo, nació el resultado del ejercicio y acá lo tengo que llevar. Lo tengo que llevar con sus hermanos los resultados de ejercicios anteriores, que están acá, en resultados no asignados, los resultados de ejercicios anteriores sin distribuir. Entonces, el resultado del ejercicio, movimiento mínimo, que va a tener, mínimo, aunque no haya otra cosa, que va a tener el estado de evolución. Y nuevamente los totales al cierre, por columna, donde el total mostrado acá, de columna y de filas, es el total del patrimonio neto, expuesto en una línea en el estado de situación patrimonial, donde le decimos al usuario, según estado respectivo. Usuario, anda a mirar qué hay en el patrimonio neto y en qué varió del ejercicio así anterior a este, anda a mirarlo al estado de evolución. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo entonces, donde teníamos saldos al inicio, movimientos durante el ejercicio, que son una asamblea que se celebró para decidir qué hacer con el resultado del ejercicio anterior, que está metido acá adentro, y el movimiento seguro, que siempre va a estar,
que es el resultado del ejercicio, como último movimiento cronológico. ¿Sí? Entonces, los saldos al inicio, mostrados en cada una de las partidas que componen el patrimonio neto y que totalizan el patrimonio neto al cierre anterior, fue de 52.000. Las decisiones que se tomaron en la asamblea que se celebró, donde se decidió constituir reserva legal, ¿de dónde se sacó? De resultados no asignados. O sea, le cambié el destino a un resultado, lo reservé, para que no quede acá y se pueda repartir. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades me lo obliga. Al total del patrimonio neto esto no le hizo nada. Si lo único que hice fue cambiar de lugar en el estante del patrimonio neto las cosas. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bien. Dividendos en efectivo. Decido que sacar resultados no asignados y después entregárselos a los socios o accionistas, no me acuerdo qué era esta sociedad, en dinero, con la caja o con una transferencia bancaria. Entonces no estoy sacando de un componente de resultados no asignados para ponerlo en otro del patrimonio neto. Estoy achicando los resultados no asignados y tomando una decisión de achicarlos porque voy a desafectar este resultado no asignado sacrificando activos. Pero esa decisión lo que hace es generar una variación cuantitativa. ¿Sí? Entonces, esto achica el patrimonio neto en 6.000. La otra decisión era, no, vamos a repartir una parte de estos resultados en certificados que diga, tome, va a haber una próxima emisión de acciones y usted no va a tener que pagar nada. Le estoy entregando un certificado que dice, por acciones a emitir en el futuro. Eso se llama dividendos en acciones, o acciones a emitir por dividendos. Y esa partida forma parte de los aportes no capitalizados. Saco de resultado no asignado, va para acá, ¿y saben dónde va a ir después? Va a ir de acá a acá. ¿Me entienden? Cuando se emitan las acciones, va a salir de dividendos en acciones y va a ir a acciones de circulación y seguro a prima de emisión otra parte. ¿Se entendió cómo sigue esto? Ahora es la decisión, que al total del patrimonio neto no le pasa nada, ¿sí? Y eso fue lo único que se decidió, pero al 31/12 se reveló, se conoció el resultado del ejercicio, cuyas causas están mostradas en el estado de resultados, no acá. Acá está el monto. Entonces, el resultado del ejercicio, como fue una ganancia, aumenta los resultados no asignados. Si hubiese sido una pérdida, iría restando y obviamente restaría al total del patrimonio neto. Sacamos los nuevos totales, sacamos el total de la última columna y estos 51.000 son los que van a ir a parar, ¿sí?, a la línea del estado de situación patrimonial, patrimonio neto. ¿Sí? Esto es lo que hemos visto el otro día. Y ya me van a cerrar el aula. ¿Sí? Gente. ¿Sí? ¿Por hoy? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, atento a lo que está subido. Ahora vamos a subir los TP que Mati no sé si no los tenía, se lo voy a mandar, el TP8, porque el miércoles van a dar práctica. ¿Sí? Es muy probable que den 8 y capaz que empiezan a dar el 9, que es el de F. ¿Sí? Porque nosotros ya vimos F. Bueno, los dejo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Adiós a todos. Voy a dejar de grabar, ¿eh? A ver.